Bueno, le puse una foto a esta, ¿sí? Esta es la estructura química de una molécula de ácido pirúvico. Se producía ácido pirúvico, ¿sí? Y tiene dos destinos, o dos rutas metabólicas. ¿Y de qué va a depender? Si el oxígeno es escaso, va a ir al proceso, se llama proceso de fermentación, en donde se va a adicionar, se va a sumar dos hidrógenos y se va a formar ácido láctico. ¿Bien? Es lo que pasa cuando lo mismo que el entrenamiento, ¿sí? A altas intensidades, ¿qué pasa? Las células no se oxigenan y bueno, produzco ácido láctico. Después vemos si es una mala palabra o no, porque después sabemos que puede llegar a servir como combustible. Pero que les quede claro que el ácido pirúvico, los dos destinos, va a depender del oxígeno. Si el oxígeno abunda, continúa la ruta catabólica, ¿sí? Acuérdense que esto es catabolismo. Y ese ácido pirúvico se va a convertir en acetil-CoA, en acetilcoenzima A. ¿Bien? ¿Y qué es el ácido pirúvico, profe? ¿Es un ácido o es un subproducto de la glucólisis que tiene 3 carbonos? Es una molécula de 3 carbonos y que van a ser usadas para proveer energía, ¿sí? Cuando al final del proceso de la respiración celular. ¿Quedó claro el destino del ácido pirúvico? Y yo había dicho que sin oxígeno se convertía en ácido láctico, y vamos a ver cuál es el destino del ácido láctico en nuestro organismo, si se produjo ácido láctico. Yo puse hígado, fibras musculares, síntesis de aminoácidos, sudor u orina. ¿Sí? Va a ir a los capilares, primer destino, hígado, ¿sí? Va a ir a los capilares, que esos capilares son los que rodean las fibras musculares, van a ser transportados y van a ser transportados al hígado, ¿bien? En donde va a ser reconvertido o convertido en glucógeno. ¿Cómo se llama ese proceso? Ya lo habíamos dicho, gluconeogénesis, ¿se acuerdan? Formación de glucosa a través de una molécula de glucógeno a través de una molécula que no es glucosa, que puede ser un aminoácido, en este caso es un ácido láctico. Gluconeogénesis es el proceso por el cual el ácido láctico se va a convertir en glucógeno. Ese es el caso que pasa a ser energía, ¿no? ¿Sí? Después se va a convertir en fuente energética. Excelente. Sí, sí, claro. ¿Sí? Fibras musculares. Va a ir a las fibras musculares que están cerca, ¿sí? En las que pueden ser usados como sustrato energético. ¿Bien? Las fibras musculares que están cerca de las activas, que va a ser usado como fuente energética con un proceso también. Síntesis de orina. Síntesis de aminoácidos. El ácido láctico va a ser reconvertido en síntesis de aminoácidos. Va a colaborar en la síntesis de aminoácidos. Y si no, se va a perder como sudor en el sudor o en la orina. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Quién me ayuda? El hígado es clave porque tiene la capacidad, ¿sí? De disminuir la hiperlactacidemia. ¿Qué significa hiperlactacidemia? Que va a disminuir la capacidad de lactato que hay en mi organismo. Disminuye el proceso del hiperlactacidemia, ¿sí? Por eso en el hígado es tan importante que vaya el ácido láctico para que después se convierta en glucógeno.
todo esto si hay muy poquito oxígeno. ¿Quedó claro, chicos? Primer proceso. Díganme, por favor, hable, díganme algo. Sí, te hago una consulta. Dale, por favor. Que el cuerpo haga estas reconversiones, ¿no? Del ácido láctico, ya sea en el hígado o en las fibras musculares, para ser utilizado como energía. ¿Depende del entrenamiento de la persona? Siempre. O sea, Sí, siempre. siempre. O sea, es parte de la adaptación que genera el entrenamiento. Sí, sí. Se me ocurre porque, viste, esto de que nunca salió a correr, sale a correr y queda lleno de ácido láctico y todo duro, y tal vez no hace estos procesos. Claro, excelente. Sí, pasa eso, ¿sí? Si no te queda súper te produce una acidez esa célula muscular, ¿sí? Se llena de hidrógenos, y acordate cómo era, cómo se convertía el ácido láctico, la unión de un hidrógeno con el ácido pirúvico. ¿Bien? Entonces sí, Ana, es clave esa adaptación o esa base del entrenamiento para que se produzca todo esto. Estamos hablando de personas deportistas que puede llegar a pasar todo esto. En sedentario o se retrasa o no pasa nada. O esto no ocurre. ¿Bien? Segundo proceso de los 4, y acá me voy a hacer cargo. No encuentro la flechita. Ahí está. No, esto no. Esperen, sí. Perdón, Bueno, tómense un... Ahí está. Perdón, chicos, Bien. En algunos libros les va a figurar que son tres procesos, y que la glucólisis y la formación de acetilcoenzima la dan juntas. Nosotros vamos a hacer de cuenta que son 4 procesos. ¿Bien? Repito, profe, en algunos libros decía, en el Wilmore y Costin dice que son 3 procesos. Sí, ya lo sé. Pero nosotros lo vamos a dar como 4 procesos. Y que el segundo proceso es la formación de acetilcoenzima A. ¿Y para qué se va a formar acetilcoenzima A? ¿Con qué función? Con meterse en el ciclo de Krebs, en el tercer proceso de la respiración celular. ¿Bien? Y que no solo esta acetilcoenzima A la produce una molécula de glucosa, sino que también la va a producir las proteínas, la van a producir las proteínas y las grasas. ¿Bien? Y sería, medio vulgarmente, sería como la forma de ingresar que tienen la glucosa, que tienen las grasas, que tienen las proteínas, al ciclo de Krebs. ¿Bien? Y es un paso de transición, como puse ahí, que va a preparar al ácido pirúvico para su entrada al ciclo de Krebs. ¿Qué me va a dar como resultado? NAD, otra coenzima, y dióxido de carbono. Acá empieza a aparecer el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Bien hasta acá? Vamos con la segunda parte del nombre, CoA. CoA es coenzima A, ¿sí? En este proceso se usa la coenzima A. ¿De dónde viene esa coenzima A? Va a derivar del ácido pantoténico, ¿sí? ¿Qué es ese ácido? Ese ácido es una vitamina que está en la B5, ¿sí? ¿Dónde está la vitamina B5? En carnes, en los pescados. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. ¿De dónde surge la coenzima A? Se deriva del ácido pantoténico. Ese ácido pantoténico va a derivarse de la vitamina B5, y la vitamina B5 la vamos a sacar de las carnes o del pescado o de alguna verdura. ¿Bien? Abajo dice piruvato de deshidrogenasa. ¿Qué será eso, PDH? ¿Qué es piruvato de deshidrogenasa?
¿Qué les parece que es? ¿Es un ácido? Una enzima. Es una enzima. ¿Qué va a hacer esa enzima? Va a romper, ¿sí? O a transformar el ácido pirúvico en un fragmento de 2 carbonos llamado grupo acetilo. Estoy tratando de que entiendan de dónde vienen las dos palabras, ¿sí? ¿Bien? Ya acá empieza a formarse dióxido de carbono. ¿Se va entendiendo? Bien, este acetilcoenzima después se va a meter en lo que es se va a meter en el ciclo de Krebs, perdón. Y al final, el acetilcoenzima A se va a unir a un compuesto de 4 carbonos, como dice ahí, y ahora después más 2 carbonos, que se llama ácido oxaloacético. ¿Bien? Ese acetilcoenzima A se va a unir a ese ácido oxaloacético, que ese ácido oxaloacético tiene 4 carbonos, más los 2 que me daba la acetilcoenzima A, forman 6 carbonos, y se va a producir ácido cítrico. ¿Qué es el ácido cítrico? Es el ciclo de Krebs. Quizás ustedes lo conozcan por ciclo de Krebs. También se llama ciclo del ácido cítrico o ciclo de los tricarboxílicos, que ahora lo vamos a ver. Entonces, el acetil, grupo acetilo, viene del ácido. ¿De qué ácido venía? Viene de la vitamina B5, del ácido pantoténico, de la coenzima A, y al final se une con el ácido oxaloacético para que se forme ácido cítrico. Y ese ácido cítrico ingresar en el ciclo de Krebs. ¿Quedó claro la formación de acetilcoenzima A? ¿Dónde ocurre todo esto? En la mitocondria. Me olvidé ponerlo acá. Chicos, ¿se entendió? Esto es más de lo mismo. Esto es lo que expliqué recién. Se produce una deshidrogenación reduciendo un NAD. Se descarboxila el ácido pirúvico en un fragmento de 2 carbonos llamado se recompone, y me va a generar todo esto. Esto es lo importante: 2 moléculas de dióxido de carbono, 2 NAD y 2 hidrógenos. ¿Dónde van lo último? A la cadena de transporte de electrones. ¿Dónde van estas 2 moléculas de dióxido de carbono? A la expiración. ¿Sí? Necesitamos exhalar eso. ¿Venimos bien? Pausa hasta acá. Esperen. Voy a dejar de compartir. Quiero que hagan, porque después me voy a olvidar. Bánquenme. Capítulo 2. Actividad 3. Díganme si están viendo la actividad 3. Díganme si están viendo la actividad 3. No, todavía no. ¿Porque está pensando o por algo en especial? No, tenés que minimizarla. Abrirla, minimizarla y después compartir. Si no, lo vamos a ver. Bueno, no importa. Se las dicto. Es un... ¿Qué es el ATP y cómo está? Yo ya se los expliqué esto de la actividad ayer, ¿no? Sí. Sí, ya lo hicimos. ¿Qué es el ATP y cómo está compuesto? Esa es la primera pregunta.
Sí, la segunda era ¿qué es la fosfoqueratina? No, Queratina y dónde se encuentra, esa es otra. no, no, no. ¿Cuáles son las fuentes? Esperen, voy a hacer lo siguiente. Bánquenme. Más casero imposible. Voy a dejar el goma. Dejo de No, comer. la segunda era cuál era el sustrato principal del sistema energético. No, estamos en otra. Compartir pantalla. Esperen, No, porque la cagada que me compartí. ¿Qué están viendo? ¿Nada? A vos. Compartir pantalla. ¿Ahí ven las 3 preguntas? ¿Sí o no? Oh, menos mal. Bien, esto es lo que les había puesto en un Word. Actividad número 3, ¿no? ¿Estábamos? Bien. Acabo de agregar esto, que no estaba en el Power, así que no les va a figurar. Bien, 5 minutos para hacer esto y continuamos con ciclo de Krebs. ¿Están de acuerdo? Bueno, y si no están de acuerdo, esto no es una democracia, es una monarquía, así que lo van a hacer igual. No vale copiar, ¿eh? No vale mirar. Sin mirar, ¿eh? Me van a mandar la fotito al WhatsApp, ¿bien? De lo que están escribiendo. La cara de Diana. La fotito de la respuesta quiero ver. Pero no, hay que escribirla. Pero te Sí. mando las preguntas entonces. Claro, tienen que responder. No copien las preguntas, directamente uno, ¿cómo está compuesto? La TV está compuesto rápido. Sin mirar, ¿eh? Para empezar. ¿2 minutos más? No lo corrijo ahora, no lo hablamos, ¿eh? La mandan. Shh. ¿Listo? Analía no se habrá enojado, ¿no?
Mateo. ¿Cómo viene, Mati? Bien, bien, bien. ¿Listo? Bueno, agarren. No, ahí no. El que terminó, agarre su celu. Así nomás, por favor, pero quiero ver lo que escribieron. Y mándenme la foto. Y continúo. Shhh. ¿Qué estás hablando? No puedo escribir por el WhatsApp, Mariel, porque tengo un problema en la cámara. Tengo que mandar a arreglar el teléfono, loco. Viste Sí. que no soy el único que tiene problemas, no te rías, porque después te pasa. Pero me hace reír. ¿Ustedes observan clases? ¿Tienen que Sí, sí. ¿Alguno tiene que observarme a mí, no? Bien. ¿Listo? Profe, te pido perdón antes de mandártelo por la pobreza de mis respuestas. Pero me enojaría más si hubieses escrito 4 hojas. No sé quién fue la que habló, ¿Analia? Yara. Ah, bueno, escuchaste la respuesta igual, para todos ser igual. Bueno, ¿listo? No, ¿por qué se va? Bien. El ciclo de Krebs es la tercera etapa o el tercer proceso de lo que es la respiración celular. Lo podemos encontrar con este nombre que es el más común, que viene del inglés, del fisiólogo inglés Adolf Krebs, que fue el que descubrió esto. Lo podemos encontrar como el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? En alusión a lo que yo les expliqué recién, o en menor medida como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Perdón, y acá puse bastante para que lo entiendan. Es un primero y principal que es un sistema súper complejo que tiene muchísimas reacciones enzimáticas, ¿sí? Y que ¿se acuerdan que habíamos hablado de lo que eran las rutas metabólicas lineales, cíclicas? Esta es una ruta metabólica cíclica. ¿Qué dice? Que es la tercera etapa en donde se oxida, ¿sí? En donde se degrada el acetilcoenzima A, que se va a unir al ácido oxalacético para formar el ácido cítrico. Profe, ¿esto ya lo dijiste? Sí, ya lo dije. ¿Qué más? Lípidos, glucosa y proteínas ingresan al ciclo de Krebs, pero por diferentes procesos, que cuando tengamos que oxidar una molécula de grasa lo vamos a ver, ¿sí? O cuando tengamos que oxidar proteínas lo vamos a ver. En estos momentos estamos viendo la oxidación de la glucosa, ¿sí? Pero que los lípidos y las proteínas, esos macronutrientes, ingresan al ciclo de Krebs, que les quede claro eso. ¿Qué es la vía metabólica final de los sustratos? ¿Sí? Que es una serie compleja de reacciones químicas, como le dije recién, que están presentes muchas enzimas. Y que produce solamente todo este embrollo, toda esta complejidad para que solamente me des 2 moléculas de ATP. Si es así, te va a dar 4 moléculas de dióxido de carbono, pero lo importante es que te va a dar NAD y te sigue dando hidrógenos, NAD y FAD, y te sigue dando hidrógenos, que esos hidrógenos van a ir a la cadena de transporte de electrones. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Que la función principal, ¿sí? Que la función principal del ciclo de Krebs es terminar de degradar el acetilcoenzima A y que ese acetilcoenzima A se convierta en carbonos, en moléculas de carbono y en moléculas de hidrógeno, para que esas moléculas de carbono se unan al oxígeno, salgan como dióxido de carbono y que esos hidrógenos vayan al cuarto proceso.
El hidrógeno son muy grandes, son captados por el NAD y FAD para unirse a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones es el cuarto paso. Eso es lo que dice abajo. Hay mucha producción de dióxido de carbono. Hay mucha producción de dióxido de carbono. Y la última palabrita, entrenamiento, era más que nada, creo que Ana se había adelantado, ¿sí? a esto, al concepto del entrenamiento, que para que esto ocurra, no para que esto ocurra, pero tienen que ser personas entrenadas, personas activas o personas con cierta base de lo que es el entrenamiento. ¿Qué más? ¿Se va entendiendo? Chicos. ¿Sí? Bien. Pasa que no te puedo responder porque estoy copiando. Bueno, Tengo que perdón. empezar a activar el audio. Bien, bien. Aunque sea un pulgarcito Sí, para arriba. Señas. Que sigue. Bueno. Y vamos a lo que es la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones. Este es el último paso de lo que es la respiración celular. ¿Sí? Fíjense la cantidad de ATP de moléculas que me da. ¿Bien? ¿Qué dice? Es una serie de transportadores de electrones en la membrana mitocondrial, la cadena respiratoria y el ciclo de Krebs se realizan en las mitocondrias, que mediante reacciones bioquímicas fabrican ATP. ¿Sí? Los electrones ingresan a la cadena respiratoria. Todos esos electrones que fueron quedando sueltitos, ¿sí? Ingresan a la cadena respiratoria. Objetivo, estoy traduciendo todo esto. Objetivo, oxidar los NAD y los FAD para la fosforilación del ADP. ¿Qué es la fosforilación? ¿Se acuerdan? Agreguen como cuarta preguntita, ¿qué es la fosforilación? Ah, ya me lo mandaron. No dije. Para la próxima van a decir lo que es la fosforilación. Y tiene dos procesos, ¿sí? Esta cadena respiratoria. Transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Yo lo puse como dos procesos. Ustedes lo pueden encontrar en los libros con estos tres nombres, como cadena respiratoria, como cadena... ¿Me apareció esto? Como cadena de transporte de electrones o como fosforilación oxidativa, ¿sí? Como cualquiera de esos tres nombres. ¿Qué podemos decir de los procesos de transporte de electrones? Que los iones de hidrógeno, ¿sí? Y de electrones, en este caso, van a ser llevados hacia el oxígeno, ¿para formar qué? Hidrógeno más oxígeno, ¿qué formó? Agua. Agua. ¿Cuántas moléculas de agua? 6 moléculas de agua. ¿Sí? Y con respecto a la fosforilación oxidativa, ¿se acuerdan tipos de metabolismo exergónico y endergónico, procesos endergónicos y exergónicos? Este es un proceso exergónico que va acoplado al anterior, que va juntito al anterior, que van unidos. ¿Sí? Y que fosforilación
es la suma, la adición de un fosfato a un compuesto orgánico. Para que ya lo sepan lo que es. Todo esto empezó en lo que es la glucólisis, ¿sí? Me fue, van todas, a ver si, esperen, quiero ver si se suman. Mándenme. Acá hay más de lo mismo. Todo va a sumar muchísimos ATP. Al principio no, pero después sí, cuando se termina de oxidar la glucosa. Acá hay más fotos como para que lo entiendan. Yo lo voy a leer. ¿Sí? La función de la cadena respiratoria es la de reducirse o oxidarse. El receptor final de los electrones va a viajar es el oxígeno. La mayor parte del oxígeno que nosotros respiramos se usa para aceptar los electrones que pasan por la cadena respiratoria, más de lo mismo. Después de que un átomo de oxígeno recibe 2 electrones, esto más de lo mismo, lo que habíamos hablado, reacciona con hidrógenos y forma una molécula de agua. No me interesa más que esto, lo que está en azul, ¿sí? ¿Cuál es el producto final de la cadena respiratoria? Son los 34 ATP más 6 moléculas de oxígeno más 6 moléculas de agua. Agua, oxígeno, para que la célula muscular siga funcionando, y muchísimos ATP. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo, chicos? Si quieren después, la próxima clase le vamos a dar una buena revisada general. ¿Qué más hay? Estos son los otros procesos. Bien. Vieron que la glucólisis, la formación de acetilcoenzima A, esperen que voy a dejar de contar, así lo y el ciclo de Krebs iba liberando, como productos finales iba dándome hidrógenos. Bueno, esos hidrógenos, ¿sí?, finalizan todos en la cadena de transporte de electrones para que se unan al oxígeno y se forme el agua. ¿Bien? Y toda esa oxidación de la molécula me va a dar 34 ATP, pero no es el número final. ¿Cuántas moléculas de ATP me daba la glucólisis? ¿Quién lo notó? Dos. Bien, 2. ¿Cuántas moléculas me daba el proceso B, la formación de acetilcoenzima A? ¿Cuánto el ciclo de Krebs? Bien, Yara. Vos dijiste 34, el libro dice 38. Pará, porque estamos sumando. 34 del cuarto proceso, más 2 de la glucólisis, 36. ¿Y cuánto me da el ciclo de Krebs? Dos también, ¿no es? Entonces la sumatoria, como dice Yara, que estuvo leyendo, o está leyendo ahora, son 38. ¿Qué son esos 38? La oxidación total de la molécula de glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP me va a dar una molécula de glucosa oxidada? 34 no, 38, porque fueron 4 procesos. ¿Sí? Después vemos cuánto. Después habría que averiguar cuántas moléculas de ATP gasto en no sé, en un salto vole, o en lo que fuese. Pero quedó claro, chicos. ¿Sí? ¿Y ustedes qué piensan? Que una molécula de cuando oxidemos, o cuando oxidemos una molécula de grasa, de ácido graso, ¿nos va a dar más o menos ATP? Menos. No. ¿Cuánto me daba el sistema oxidativo?
¿Cuántos ATP? Muchísimos. Ah, sí. Entonces, cuando oxide una molécula de lípido, de grasa, me va a dar muchísimos ATP. Si esto les parece que la glucosa me dio 38, el recontradoble, triple. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bien. Quedan 2 minutos y medio. Escuchen. Mándenme la fotito. Yo les puse powers que encontré, que son bastante viejitos, pero pueden llegar a sacar cosas. Les voy a seguir subiendo artículos para que lean en el campus. Ahora les voy a mandar, repito, no me hago cargo de lo que mando, va a ir un link con varias carpetas de fisiología y varias carpetas de fútbol. Se ríe eso. ¿Qué más? Y cuando veamos el próximo lunes, volvemos a ver esto, así les queda bien claro lo que es cadena de transporte de electrones, porque los veo que están bastante quemaditos. Uy, sigo grabando. Bueno, nada. ¿Quedó claro? Bien. Ahí están los 38, Yara. 34 más 2 más 2. Bueno, nada. Beso grande. Gracias. Cuídense. Lo que necesiten me preguntan. Y bueno, nada. Beso grande. Chau, chau. Adiós, nos vemos. Nos vemos.